de la Constitución de los Estados Unidos. Fíjense lo que él tuvo que decir. No veo ni una sombra de bien en que el gobierno general, que es el gobierno federal, se entrometa con la religión. Aún la más mínima interferencia del gobierno general en la religión sería una usurpación descarada. Puedo apelar a mi conducta uniforme en este asunto, que siempre he apoyado cálidamente la libertad religiosa. También dijo lo siguiente, hablando de los Estados Unidos: le estamos enseñando al mundo la gran verdad que los gobiernos pueden existir mejor sin reyes y nobles que con ellos. El mérito se duplica por la otra lección que nos enseña, y es que la religión florece con mayor pureza sin la ayuda del gobierno, más bien que con su ayuda. Separación de iglesia y Estado. Y a veces yo le pregunto a la gente, ¿a cuántos reinos pertenece usted aquí en los Estados Unidos? Le pregunto a los ciudadanos. Ellos me dicen, bueno, yo pertenezco a un reino, pertenezco a los Estados Unidos porque soy ciudadano aquí. Pero entonces yo les digo, no, ¿usted es cristiano? Dice, sí, yo soy cristiano. Entonces usted pertenece a dos reinos en esta misma nación. Y dicen, ¿cómo es eso? Le digo, sí, porque usted pertenece como ciudadano de esta nación por nacimiento, pero pertenece a la iglesia por el nuevo nacimiento. Es decir, usted es ciudadano tanto de una nación civil y también de la iglesia, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, en el año 1797, se ratificó una ley que se conoce como el Tratado de Trípoli. Esta ley fue propuesta por el presidente Juan Adams en mayo de 1797 y se ratificó por el Congreso de los Estados Unidos, por el Senado, en el año 1797, en el mes de junio. Y quiero que noten lo que dice esta ley que se aprobó en el Senado de los Estados Unidos. Dice: el gobierno de los Estados Unidos en ningún sentido está fundado sobre la religión cristiana. El gobierno de los Estados Unidos en ningún sentido está fundado sobre la religión cristiana, porque si estuviera esta nación fundada sobre la religión cristiana, eso no sería constitucional, porque sería establecer una religión por encima de todas las demás religiones. Y es interesante que cuando el Senado aprobó esta ley y la ratificó, se le dio una copia escrita a cada senador. Además de eso, se leyó en voz alta y el voto a favor de esta declaración fue unánime de parte de todos los senadores. Lo interesante también es que se publicó toda la ley en los periódicos de Filadelfia y Nueva York, y nadie protestó diciendo, sí, esta es una nación cristiana. No, esta no es una nación cristiana, es una nación compuesta mayormente de cristianos. Ahora, permítame hablarles un poco sobre la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Aquí es que se encuentran los dos cuernos clarito en la primera enmienda. La primera enmienda es parte de la Constitución. Dice la primera enmienda lo siguiente, y tiene 3 cláusulas. El Congreso no hará ninguna ley, porque el Congreso es el que redacta las leyes. El Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión. Es decir, el Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca alguna observancia religiosa. Y luego dice, ni que prohíba la libre práctica de ella. El Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca alguna observancia religiosa o que prohíba que la gente practique su religión como le dicta su conciencia. Y luego la tercera cláusula de la primera enmienda garantiza derechos civiles, porque sigue diciendo, ni que coarte la libertad de expresión, ni la libertad de prensa, o el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente y de pedirle al gobierno que se les haga justicia. Ahí está. Claramente en la primera enmienda se encuentra el hecho de que el Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca religión
o que prohíba que la gente practique su religión. Es decir, el Congreso nunca podría hacer una ley constitucional que diga que todos tienen que guardar el domingo como día de reposo. Y tampoco puede redactar ninguna ley que diga está prohibido que la gente guarde el sábado. Porque el gobierno civil no puede meterse en asuntos de religión. Está prohibido. Gobiernan solo en asuntos civiles, no en asuntos religiosos. Algunas personas dicen, bueno, pero la expresión separación de iglesia y Estado no está en la Constitución. Eso es verdad, la expresión separación de iglesia y Estado no está en la Constitución. Pero en la primera enmienda está claro, porque se garantiza allí que el gobierno no puede establecer ninguna observancia religiosa, ni puede prohibir que la gente practique su religión, y también garantiza derechos civiles. Es decir, garantiza lo que significan los dos cuernos: libertad civil y libertad religiosa. La existencia simultánea de la iglesia y el Estado, no juntos, sino separados. Ahora debemos ir al final de la historia. Apocalipsis 14, 6 y 7. Presenta el mensaje final de Dios a este mundo. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Fíjense que este es un mensaje de Dios a todo el mundo. ¿Y qué dice este mensaje? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora viene la parte que quiero recalcar: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Fíjense, esta declaración de Dios, este anuncio de Dios, manda a los seres humanos que adoren a Dios, porque Dios es el creador. Ahora, el lenguaje de este mensaje viene del cuarto mandamiento, el mandamiento del sábado. Lo que está diciendo aquí es que el último mensaje de Dios es que el mundo debe adorar a Dios, porque Dios es el creador. Y la señal del creador, como vimos en nuestro último estudio, es el santo sábado. Usted no puede decir adoremos al creador e ignorar el sábado, porque el sábado es la señal que Dios dio, que Él es el creador. Ahora, la Biblia también dice que hay otro poder que va a exigir adoración y va a tener también su marca o su señal. En Apocalipsis 14, 9 al 11, el mensaje del tercer ángel dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano. Es decir, hay dos marcas al final de la historia. En primer lugar está la marca que identifica al creador, su señal, que es el santo sábado. La bestia que hemos identificado como el papado también tiene su marca o tiene su señal de lealtad. Y algunos dicen, ¿está usted diciendo entonces que el conflicto final va a tener que ver con el sábado y el domingo? ¿Es cuestión de días? Escúcheme bien, no es cuestión primordialmente de días. El día que usted guarda sencillamente demuestra cuál autoridad está usted aceptando. Por ejemplo, si usted guarda el santo sábado, usted está diciendo, yo reconozco que Dios es el creador de los cielos y la tierra y yo acepto la autoridad de Dios. Pero si usted guarda el domingo como día de reposo, usted está tomando la señal del que profesa haber cambiado la ley de Dios y está aceptando la autoridad de la bestia. Es decir, no es cuestión de días. La cuestión de los días es para probar cuál autoridad obedecemos nosotros. Es como en el huerto del Edén. Dios colocó un árbol en el huerto y le dijo a Adán y Eva, no coman de este árbol. El asunto no era asunto de árboles. Dios le dijo, pueden comer de todos, pero no de este. El asunto no era el árbol. Al respetar el árbol de Dios, iban a respetar su autoridad. Si comían del árbol, indicaba que estaban irrespetando la autoridad de Dios. Es decir, el conflicto final va a tener que ver con el día de reposo que usted guarda, ya sea el día de reposo del Creador, el santo sábado, el mensaje del primer ángel que leímos, o si usted va a aceptar la marca o la señal de la bestia, que es el día rival que estableció cuando cambió la santa ley de Dios.
Ahora vamos a repasar la secuencia que hemos estudiado, la secuencia profética, porque ustedes notarán que es muy fácil saber a dónde estamos nosotros en la historia, cuando seguimos la cadena profética. Vamos a repasar. La profecía comienza